mí no me gustan las despedidas. Siempre que hay despedidas, hermanos, siempre termino llorando. Y para eso hay testigos. Hoy tengo la bendición de tener a mi tío con nosotros y él es de apellido Padilla, y los Padilla lloramos mucho. Él puede dar testimonio de eso. Las despedidas no son mi fuerte, y siempre que hay una despedida, no tiene que ser mía, pero me dan ganas de llorar. Entonces, hoy día vamos a predicar un mensaje, el cual he titulado El segundo mejor discurso de despedida de la historia. El 3 de abril del 1968, el doctor Martin Luther King pronunció su último discurso de vida. Él dijo lo siguiente: me gustaría vivir una larga vida, pero eso no me preocupa ahora. Solo quiero hacer la voluntad de Dios. Dios me ha permitido llegar a la cima de la montaña y he mirado desde allí y he visto la tierra prometida, pero es posible que no llegue allí con ustedes. Esto fue lo que dijo el activista de derechos civiles unas horas antes de recibir un balazo que terminaría con su vida. Muchos el día de hoy consideran este discurso como uno de los mejores discursos de despedida que han existido, debido a su carácter de importancia y debido al carácter y el elemento profético que hubo en sus palabras, ya que al día siguiente él moriría. Esto me llevó a explorar y a buscar acerca de discursos de despedida que hayan sido impactantes a través de la historia. Y empecé a hacer un research y busqué los discursos de despedida más famosos en la historia según Google. Y según esto encontré que uno de ellos era el de Salvador Allende en su último discurso por radio antes de su muerte, durante el golpe de estado de Pinochet en el 1973. Hizo la lista también Abraham Lincoln en el 1863, cuando él dio el homenaje a los soldados muertos de la guerra civil. Y también estuvo el de Sócrates en el año 339 a.C., un discurso pronunciado ante el tribunal que lo sentenció a la muerte. Ahora, como es la costumbre en el mundo, se olvidaron de incluir al mejor mensaje de despedida de todos los tiempos, el que dio nuestro Señor Jesucristo allá para el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 del libro de Juan. Este es el mejor discurso de despedida que ha existido y les exhorto a que usted lo lea. La noche antes de él morir y entregarse en la cruz del Calvario, él va y se sienta con sus discípulos en el aposento alto y les da unas últimas instrucciones. Lea esos capítulos en los cuales él dijo, en el capítulo 14, 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes, y si me voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también ustedes. ¡Wow! ¡Qué clase de mensaje! Después dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, os lo enviaré. Hermanos, no hay duda para mí, y esto es mi opinión, usted puede diferir, que este es el mejor discurso de despedida que ha existido en la historia de la humanidad. Ahora no voy a predicar de ese, voy a predicar del segundo, en lo que para mí, en mi opinión, es el segundo mensaje de despedida más importante de la historia, y es el discurso que dio el apóstol Pablo a los pastores de Éfeso, de la iglesia en Éfeso. Este discurso es un discurso lleno de sentimiento, lleno de verdad, lleno de motivación, en el que el apóstol Pablo se despide de ellos, mostrándoles el modelo pastoral de la iglesia de Dios, y les recuerda que la iglesia es de Dios y que la iglesia fue comprada a precio de sangre. El día de hoy vamos a indagar en este discurso que el apóstol Pablo da a estos pastores, con el propósito de que nosotros podamos ver claramente cuál es ese retrato pastoral que deben tener
valga la redundancia, a los pastores en la iglesia. Que el día de hoy nosotros podamos estar claros en la manera en que Pablo se dio a sí mismo sirviendo a la iglesia en Éfeso y cómo él exhorta a los pastores en Éfeso antes de su partida y cómo nosotros podemos ver eso mismo y evaluar eso mismo y estimular eso mismo desde aquí, desde Rock Hill, Carolina del Sur, año 2022. Vamos al texto. Hechos 20:17 y lo vamos a ir desempacando poco a poco. Dice el verso 17, desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Esto es para darles un poquito de contexto, porque si se recuerdan, la semana pasada vimos cómo estaba concluyendo el tercer viaje misionero de Pablo. Y nosotros vimos que él estaba en Éfeso. Luego de que se formó el alboroto en Éfeso en el capítulo 19, vimos que Pablo sale de Éfeso y se va por Macedonia, parando por las iglesias y exhortando a los hermanos que estaban en Macedonia. Termina en la parte de abajo en Grecia, en esa área de Grecia donde está Corinto, donde está Atenas, y lo mismo exhortaba en la palabra a los hermanos que estaban ahí. Luego él dice, yo quiero llegar hasta Jerusalén porque quiero ir a la fiesta de Pentecostés, pero había un problema, que los judíos que estaban en Grecia estaban buscando matarle. Y cuando estaban buscando matarle, cuando él iba al puerto hacia Siria, que era la ruta más corta, él dice, no, si me voy por ahí me van a matar, me voy a ir por la ruta más larga. Él se regresa nuevamente por Macedonia, regresa hasta Filipo y de Filipo empieza a bajar por los diferentes puertos hasta que llega eventualmente a la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Pero antes, él para en Mileto. Mileto es una ciudad que está a 30 millas al sur de Éfeso. Y él intencionalmente no se detiene en Éfeso, que era de donde había salido, pero él tenía un mensaje pendiente para los pastores de Éfeso. Esto es un mensaje directo de Pablo a los pastores en Éfeso. Él los manda a buscar, dice, mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Usted dice ancianos, yo estoy diciendo pastores, es la misma palabra intercambiable. Cuando vamos al griego vemos que la palabra anciano ahí en ese verso es la palabra presbíteros, que es la que se usa intercambiablemente para describir el oficio del pastor o del presbítero o del supervisor o la persona encargada o las personas encargadas de supervisar la iglesia local. Entonces él manda a llamar a los ancianos o a los pastores de la iglesia y este es el discurso que él comienza a dar. Dice el verso 18, cuando vinieron a él les dijo, aquí empieza y vamos a cubrir primero los primeros 4 versos hasta el 21, dice, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo quería estar seguro y quería recordarles a los pastores en Éfeso algo que ya ellos sabían. Por eso 2 veces él dice, ustedes saben bien. Ustedes saben muy bien lo que yo les voy a decir. ¿Y qué era lo que él le iba a decir? No, ponlo, déjalo ahí para atrás. Ustedes saben bien cómo yo he sido con ustedes todo el tiempo. Todo el tiempo. Cómo Pablo había servido con toda humildad, con lágrimas, con pruebas. Cómo el ministerio de Pablo en Éfeso no había sido color de rosa, había sido con dificultades. Habían hermanos que le hacían la vida imposible a Pablo. Habían personas que no eran cristianas que también le hacían la vida imposible a Pablo. Lo querían matar de vez en cuando, lo sacaban de los sitios. Hay persecución, hermanos. Lo que Pablo enfrentaba día tras día era una lucha constante en la cual él humildemente se desprendía de todas sus intenciones y se desprendía de todo lo que él quería para proclamar el mensaje
del evangelio. Ellos saben bien cómo Pablo desde el día 1 no tuvo que hacer un fake, no tuvo que mostrar algo que él no era. Desde el día 1 estaba predicando la palabra. Y después dice, ustedes saben bien que yo no rehuí a declararles a ustedes nada que fuera útil. Hermanos, cuando nosotros predicamos la palabra del Señor impacta cada área de nuestra vida. Él predicaba el evangelio para salvación y él predicaba el evangelio para la santificación que nosotros experimentamos desde el momento en que creímos hasta el momento en que nosotros partimos de este mundo. Dios no ha terminado con nosotros. Y la palabra del Señor era predicada y el evangelio era expuesto tanto para salvación como para fortalecer a los hermanos que estaban ahí. Para usted y nosotros que somos creyentes, no caiga en la trampa de pensar que el evangelio únicamente es para los inconversos. El evangelio es para los inconversos, para salvación, y es para nosotros para santificación también. Y nosotros tenemos que recordarnos constantemente el evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor nos describe en su palabra como ovejas, no como leones. Las ovejas tienen una tendencia de descarriarse. Las ovejas tienen la tendencia de despistarse con cualquier cosita que les pase alrededor y desenfocarse de lo que Dios ha hecho y ha completado en la cruz del Calvario. ¿Cuántos de ustedes han estado en dificultades, en pruebas, en situaciones difíciles y alguien les recuerda lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y usted descansa y dice, wow, ¿verdad? Si Cristo murió por mí, si Cristo ya pagó el precio, si esto es pasajero y el Señor me va a sostener y el Señor está conmigo y el Señor va a hacer... Ese momento es un momento donde usted está sabiendo por primera vez que Cristo murió por usted. No. Es un momento donde usted está siendo recordado de lo que Cristo hizo, porque se nos olvida, porque lo quitamos de nuestra parte de al frente de nuestros pensamientos, y por eso es que es tan importante ser recordados. Esto es lo que Pablo hacía en todo momento. ¿Y qué hacía? Él les enseñaba. ¿Cómo enseñaba? Dice ahí el verso, públicamente y de casa en casa. Públicamente y de casa en casa. Él no se limitaba al púlpito. Él no decía, no hables conmigo, espera que yo lo enseñe desde el púlpito y si no lo entiendes ahí, espera hasta la próxima vez porque yo no sé cuándo voy a poder hablar contigo. No, Pablo estaba disponible, Pablo estaba abierto a predicar en todo momento sin importar la plataforma, sin importar dónde. Él predicaba en las casas, él predicaba en el púlpito. ¿Y qué era lo que predicaba, hermanos? Aquí lo dice. Él dice que él, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos, testificando solemnemente tanto judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Miren esto, el testimonio de Pablo, que era su predicación y era su servicio de vida, era un testimonio que incluía a todo el mundo, tanto judíos como a griegos. ¿Quién necesita del evangelio? Todos, todos. El momento en que nosotros nos guardamos el evangelio para únicamente compartirlo con alguien como yo, estamos dejando de seguir el ejemplo que Pablo nos está dando aquí. El evangelio es para todos, porque Dios salva a gente de toda lengua, de toda raza, de toda nación. Tenemos que predicar el evangelio a todos. Ahora, dice aquí que estaba testificando solemnemente. Pablo testificaba solemnemente. El testimonio de Pablo era solemne. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso de que el testimonio de Pablo era solemne? La solemnidad, y esto es lo que encontré en el diccionario, en cualquier diccionario lo puede encontrar, pero la solemnidad suele disponerse para eventos de gran importancia que por su entidad requieren una cierta formalidad y majestuosidad.
De este modo, el evento solemne es organizado con anticipación y se lleva a cabo de acuerdo a determinadas reglas preestablecidas respetando un protocolo. Es un evento de gran importancia, es algo de gran importancia, de majestuosidad. Ahora, algo que yo quiero resaltar aquí es que la palabra testificando solemnemente, aunque en español son dos, en el original es una. Lo que me da a entender a mí que cuando nosotros estamos proclamando el Evangelio de Jesucristo, no hay diferentes formas de proclamar el Evangelio. Es la palabra de Dios, o la proclamamos o no la proclamamos. No hay puntos medios de que prediqué la mitad del Evangelio o prediqué cierta parte del Evangelio. No, el testimonio que nosotros damos del Evangelio debe ser constante, en el cual incluye el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando somos fieles a la Escritura, cuando nosotros estamos siguiendo la enseñanza de nuestro Señor Jesús, nos vamos a dar cuenta de que el testimonio de predicar el Evangelio de Jesucristo, que impacta lo que decimos, impacta lo que nosotros accionamos, ese testimonio debe ser constante, debe ser consistente, debe ser el mismo. ¿Y cuál es ese mensaje? El arrepentimiento para con Dios. Hermanos, cuando usted falla, usted le falla a alguien. Si usted le falla a su esposa, vamos a poner un ejemplo aquí, y su esposa está bien molesta con usted, y usted quiere que las cosas se arreglen, usted se arrepiente, pide perdón porque está buscando que las cosas se arreglen. Y si se arregla, gloria a Dios. Pero no lo deje ahí, hermanos. No estamos hablando de simplemente un arrepentimiento hacia los lados de manera horizontal. Estamos hablando de un arrepentimiento vertical, un arrepentimiento para con Dios. Hermanos, cuando nosotros pecamos, sí se afectan las personas, dañamos a las personas, te dañas a ti mismo. El pecado es rebeldía, pero es rebeldía contra Dios mismo. Por eso David decía, oh, contra ti he pecado. Nosotros cuando pecamos, pecamos contra Dios. Cuando nos arrepentimos, basado en el Evangelio, tenemos que arrepentirnos para con Dios. Porque es a Él a quien le mostramos rebeldía, haciendo lo contrario que Él nos establece en la palabra. Entonces las buenas nuevas van a incluir arrepentimiento para con Dios. Arrepentimiento significa un cambio de mente que causa un cambio de dirección en tu vida. Si hay un cambio de mente y tú dices que te arrepentiste, pero tu estilo de vida no dice lo contrario, entonces hay problemas. No es un arrepentimiento genuino para con Dios. Un arrepentimiento genuino para con Dios cambia tu manera de pensar y por consiguiente cambia tu manera de actuar, y todo únicamente posible en la fe en el Señor Jesucristo. ¿Cómo yo puedo tener un cambio de mente? ¿Cómo yo puedo tener un cambio de acción? No puedes. Por ti mismo no puedes. La palabra nos enseña de que por nosotros mismos no podemos cambiar, por nosotros mismos no podemos tener un cambio de mente y un cambio de acción en la cual produzca un arrepentimiento para con Dios, a menos que nosotros pongamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Él fue el que completó lo que tú y yo no podíamos completar. Él fue el que recibió el castigo que tú y yo merecíamos en la cruz del Calvario. Él fue el que venció la muerte en la cruz al tercer día al resucitar. Nuestra esperanza está en Cristo y en Cristo solamente. Y esto es lo que Pablo predicaba y le decía a los pastores en Éfeso: ustedes saben bien que desde el día 1 predico con la palabra, predico con las acciones, predico el arrepentimiento para con Dios, predico la fe en el Señor Jesucristo. Ustedes lo saben bien, y que aún los problemas que se levantaron no me hicieron diluir el mensaje del Evangelio. Ustedes saben bien. Sigamos leyendo. Ahora aquí hace una transición. Y Pablo dice: ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo
Escucha otra vez la misma palabra. Solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en esta parte del discurso a los pastores en Éfeso? Les está diciendo, ustedes saben bien cuál fue mi testimonio, pero ahora I gotta go. Me tengo que ir. Me retiro, no, pero no me retiro como el retiro es visto hoy día. Él dice, ya me tengo que ir de la presencia de ustedes porque mi ministerio continúa no aquí, sino en Jerusalén. Hermanos, Pablo no iba de vacaciones. Pablo no iba a tomar un descanso porque es que la carga del ministerio es mucha. No. Él iba a Jerusalén sin saber lo que le iba a pasar. Pero una cosa sí sabía y era lo que el Espíritu Santo le daba testimonio y era que iba a tener cadenas y aflicciones. Pablo, pero ¿para qué tú vas a Jerusalén entonces? Si sabes que vas a sufrir, si sabes que te esperan cadenas y aflicciones, ¿para qué vas a Jerusalén? Y él mismo lo contesta y él dice, es que en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Pablo está enfocado y Pablo sabe que él fue llamado para algo específico y él quiere obedecer a Dios y él está persiguiendo y siguiendo la carrera de la obediencia a lo que Dios le había dicho a él y él dice, yo voy a terminar esta carrera porque este ministerio, lo que Dios me ha mandado, Dios me lo dio. Esto es algo que recibí del Señor. ¿Y qué es lo que él recibió del Señor? Si se da cuenta, si usted mira el texto, lo que está ahí está claramente diciendo, no sé qué es lo que vaya a pasar, pero sí sé que voy a sufrir y la razón por qué voy es porque quiero terminar mi carrera. Este ministerio me lo dio el Señor. ¿Cuál es ese ministerio? De testificar solemnemente el Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, es constante de que nosotros tenemos que estar conscientes y regresando al Evangelio de Jesucristo. Si tú eres creyente, tú tienes que entender el Evangelio y estar creciendo en ese conocimiento del Evangelio. Para eso el Señor se le ocurrió la idea de que nosotros, cada vez que alguien es salvo, sea puesto en una iglesia. Para que nosotros crezcamos en el Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas, nos ayudemos los unos a los otros, de eso es que se trata. Pablo quería poder terminar la carrera y el ministerio que recibió del Señor. Escuchen lo que él dijo a los filipenses porque conecta con esto que le está diciendo. Él dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Escuché a un predicador una vez decir, cuando un musulmán se convierte a Cristo, es un creyente verdadero. Cuando un americano se convierte a Cristo, o uno de nuestro contexto se convierte a Cristo, no estoy tan seguro. La lógica de él es la siguiente: muchas personas que vienen de la tradición musulmana, cuando profesan fe en Cristo, ellos saben que le va a costar todo. Están dando su vida, ellos entienden el costo de lo que significa para ellos seguir a Cristo y saben que le va a costar hasta su propia vida. Hermanos, no hay mucha gente que vaya a dar su vida por gusto. Mas sin embargo, en este lado del mundo
Hay personas que son creyentes hasta que algo pasa. Yo soy creyente para que el Señor me dé, para que el Señor me bendiga, para que el Señor me ayude, para que el Señor me dé paz. Hermano, si yo te ofrezco bendición, si te ofrezco paz, si te ofrezco todas las cosas buenas para que tu vida esté más cómoda, la pregunta es, ¿a quién no le gustaría eso? Hasta el más ateo recibe al Señor así. Pablo dice, Él es mi Señor. Y todo lo que yo tenía por ganancia ahora es pérdida. Porque todo lo que yo podía ganar en este mundo y todo lo que yo podía alcanzar significa nada en comparación con lo que Dios ha hecho por mí en la cruz del Calvario y la vida eterna que me espera en presencia de Él. Lo que Dios tiene para nosotros es mucho mejor, pero nosotros muchas veces seguimos estancados creyendo que lo que podemos alcanzar por nosotros mismos es mejor que lo que Dios puede darnos a nosotros y lo que nos está ofreciendo. Pablo estaba bien claro en que su ministerio era seguir predicando el evangelio, en tiempo y fuera de tiempo, como dice el pastor, alguien lo dijo por ahí. Así que él va a dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios y continuar en obediencia hacia adelante. Seguimos avanzando con los textos. Y dice, ahora, ya les dije que ustedes me vieron, ustedes saben, ya me voy a Jerusalén para continuar mi carrera. Ahora ustedes, aquí es que viene el encargo. Aquí es que viene la palabra específica a los pastores de Éfeso, donde él dice, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Ahí yo me hubiese quedado sin aire, me hubiese dado un taquito en la garganta. ¿Cómo que no vamos a ver más tu rostro? Yo pensé que te ibas a Jerusalén, pero ibas a regresar de la misma forma en que te fuiste para Macedonia y regresaste. No. Pablo les está dejando saber. Dice, no me van a volver a ver la cara. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de ustedes. Esto es lo mismo que Pablo hizo allá en Corinto en el capítulo 18, donde hace referencia a que el hermano Josué predicaba en ese domingo acerca del centinela, de atalaya que aparece en Ezequiel, donde esta persona era responsable de anunciar cuando venía el enemigo, y si esa persona lo anunciaba como tenía que anunciarlo, pues esa persona era libre porque la gente tenía que reaccionar a eso. Pero si no anunciaba, entonces la sangre de las personas recaía sobre ese atalaya. Pablo está diciendo aquí, yo he predicado el evangelio en todo momento, desde el día 1, he sido consistente, testificando solemnemente, mis manos están limpias, la sangre de ustedes no está sobre mí. Yo puedo predicar y usted puede escuchar el evangelio, y hay personas que escuchan el evangelio y escuchan el evangelio y escuchan el evangelio, pero no responden al evangelio. No resistas al Espíritu Santo, ven en fe, ven en arrepentimiento al Señor. Él dice, doy testimonio que en este día soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Este texto me hace pensar que Pablo predicaba expositivamente, que Pablo predicaba texto por texto, ¿verdad? Porque Pablo, y obviamente es un ejemplo, Pablo predicaba todo el propósito de Dios. Pablo no brincaba y decía, esta parte de la escritura va a estar fuerte, o esta parte de la enseñanza va a estar difícil, déjame brincarla para que no se me enojen las personas que me están escuchando. No, Pablo predicaba el consejo completo. Hermanos, ustedes van a querer pastores que les digan la verdad, que sea útil para su vida y que les apunte al evangelio aunque duela. Como pastor, yo quiero estar cerca de ustedes, yo quiero caminar con ustedes, yo quiero ser parte de sus vidas. Pero el ser parte de sus vidas y compartir a lo mejor una fiesta de cumpleaños y un momento grato en algún lugar, no va a ir jamás y nunca por encima de proclamar la verdad de Cristo, aun cuando usted no quiera escuchar esa verdad.
No busque pastores que simplemente validen lo que usted quiere hacer en su vida. Busque pastores que lo confronten con la palabra del Señor, como Pablo hacía, que declaraba el propósito de Dios completo. Siguiente. Dice, verso 28. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Yo les confieso, hermanos, que este es uno de los textos más difíciles de exponer. No porque sea un texto complicado, sino por todo el peso que hay ahí, hermanos. Por toda la responsabilidad que recae sobre un pastor, el predicar de Pablo de cómo debe ser el modelo pastoral a los pastores que están en Éfeso. Porque este modelo es el modelo que nosotros seguimos. Él dice, tengan cuidado de sí mismos. Tengan cuidado de sí mismo. Me llama tanto la atención que en este encargo, en el último discurso de Pablo hacia los pastores en Éfeso, él no menciona a ten cuidado a la gente de afuera. Ten cuidado de los ateos, ten cuidado del mundo, ten cuidado de estas otras cosas. No, él empieza diciendo, tengan cuidado de ustedes mismos. Uno de los clásicos de la literatura cristiana es el libro del teólogo Richard Baxter, que fue escrito en los años 1600. Y este libro se titula y está disponible, se lo puedo llegar a hacer le puedo dar una copia si usted quiere. Este libro se titula El Pastor Reformado. Y él, en este libro entero, él expone este verso 28. Y acerca de esto de tener cuidado de sí mismo, él dice lo siguiente, él dice, tenga cuidado de sí mismo porque usted, igual como los demás, tiene un alma que ganar o perder. Usted pudiera predicar el evangelio y aún guiar a otros hacia Cristo, pero sin santidad usted jamás será salvo. Usted puede predicar acerca de Cristo y sin embargo descuidarlo. Usted puede predicar acerca del Espíritu y resistirle al mismo tiempo. Usted puede hablar acerca de la fe y permanecer incrédulo. Puede enseñar acerca de la conversión y permanecer inconverso. Y usted puede predicar acerca del cielo mientras permanece viviendo mundanamente. Usted pudiera ser el predicador más grande del mundo, pero sin la gracia de Dios en su corazón, usted no quedará como salvo. Los predicadores del evangelio serán juzgados por el evangelio. Por lo tanto, tenga cuidado porque usted tiene un alma que será salva o perdida eternamente. Él da otros consejos diciendo, asegúrense de que han sido verdaderamente convertidos. Sea diligente en mantenerse en una buena y saludable condición espiritual. Asegúrese de que su estilo de vida no contradiga la enseñanza. Tenga cuidado de no caer en los pecados que usted mismo condena. Asegúrese de tener lo que se necesita para ser un buen ministro de Jesucristo. Como todos los demás, usted también tiene una naturaleza caída con tendencias pecaminosas. Tenga cuidado porque usted es un blanco especial de Satanás. Tenga cuidado de sí mismo porque muchos ojos están puestos sobre usted. Tenga cuidado de sí mismo porque sus pecados involucran mayor culpabilidad. Difícil escuchar estas palabras y es difícil meditar en estas palabras, hermanos, y sabe la responsabilidad que hay. No por la responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros como pastores, sino por la grandeza de lo que Él completó. Porque Él nos dice, tengan cuidado de sí mismos. Porque Él les ha hecho obispos, es idea de Él. Él les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Hermanos, esta iglesia no es mía ni de ninguno de los pastores, le pertenece a Dios. Y esta iglesia fue comprada a precio de sangre. Todo pastor es pecador, al igual que aquellos a quienes predica.
Por lo tanto, la misma gracia que predicamos es la misma gracia que necesitamos. Hermanos, el nosotros cuestionarnos de vez en cuando nuestra condición espiritual no debe ser un insulto. Si como pastores nosotros tenemos que cuestionarnos nosotros mismos muchas veces nuestra condición espiritual, ustedes también, como miembros de la iglesia. Si alguien pregunta o evalúa o cuestiona en cierta manera su condición espiritual, no se insulte, no se ofenda. Véalo como un regalo de Dios que le están volviendo a meditar en lo que Dios ha completado en la cruz del Calvario y a recapacitar en cómo usted está manejando su vida, no de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a lo que Él completó y le mandó a que hiciera en las Escrituras. Él dice: tengan cuidado de sí mismos, y después dice: tengan cuidado de toda la congregación, toda la congregación. El apóstol Pablo había dado el ejemplo de cuidar de la congregación al servirles humildemente con lágrimas. Él testificaba solemnemente el evangelio públicamente, privadamente. Esto es una labor con mucho sacrificio y con mucha repetición. Hermanos, pero por más sacrificio que pueda tener este oficio de pastorear una iglesia, en nada se compara con la gran obra completada por nuestro Salvador Jesucristo. Él fue quien pagó el precio de nuestro pecado y sufrió el oprobio de nuestra salvación. Por lo tanto, meditemos en estas palabras, y vuelvo a hacer referencia a Richard Baxter. Él dice: oh, entonces, escuchemos estos argumentos de Cristo. Cada vez que sintamos volvernos torpes y descuidados, morí por ellos y tú no vas a cuidar de ellos. ¿Valieron mi sangre y no vale tu trabajo? Bajé del cielo a la tierra para buscar y salvar lo que se había perdido, y tú no irás a buscarlo a la puerta o a la calle o al pueblo de al lado. Cuán pequeño es tu trabajo y condescendencia en comparación con el mío. Me rebajé a esto, pero es tu honor estar tan empleado. He hecho y sufrido tanto por su salvación, y quise hacerte colaborador mío, y rehusaste lo poco que está en tus manos. Qué bendición tenemos en el Señor. Como pastores, nosotros no estamos llamados a presentarnos como la víctima y victimizarnos como que solitario es el pastorado, que solitario es el liderazgo pastoral, y sí es solitario, y que mucho duele el ministerio pastoral, y sí, algunas veces duele. Estamos llamados a regocijarnos, porque vamos a tener alegrías profundas como no pueden describirse, pero vamos a tener dolores y sufrimientos profundos como no pueden describirse tampoco. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Es su iglesia. Hermanos, descansemos que es su iglesia. Pueden haber pastores, y lo leímos en el libro de Ezequiel, donde hay personas que hablan de parte de Dios, pero realmente no están escuchando a Dios y no están representando a Dios. Pero Dios va a cuidar su iglesia porque es suya. Dios va a cuidar su iglesia porque Él la compró a precio de sangre. Luego dice, verso 29. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. Seguimos. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alertas, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Pablo les dice: no me van a volver a ver,
mis manos están limpias, porque no rehusé predicar el evangelio, todo el consejo de Dios. Por lo tanto, cuídense de ustedes mismos, cuiden la congregación en la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual fue comprada a precio de sangre. Pero ¿por qué Pablo está diciendo todo esto? Porque Pablo sabía que venían lobos feroces, que venían falsos maestros, que venían personas que sí iban a rehusar predicar el evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros vemos la carta que Pablo luego escribe a los Efesios, nosotros vemos que esta realidad, esto se hizo una realidad. Cuando él le escribe a Timoteo, que estaba liderando en Éfeso, vemos que ya habían estos lobos feroces enseñando otras cosas. Hermano, esta es la realidad de este mundo donde vivimos. Pablo les está diciendo, van a tener muchos ataques de afuera, pero el ataque principal va a venir desde adentro. Hermanos, no todo el que diga Señor, Señor, realmente es conocido por Dios. Y dentro de las iglesias hay muchas personas que están en posiciones de enseñanza y de liderazgo que no representan a Cristo, el Cristo de las Escrituras. Y Pablo está dando una advertencia bien seria, que estén alertas a estos pastores, estén alerta, porque en una generación se pierde el evangelio. Y luego les recuerda, ¿se acuerdan que desde el día 1 estuve testificando solemnemente el evangelio? Descansen en el Señor. Seguimos avanzando. Ahora él dice, ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Ni la plata ni el oro ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Miren el gran amor de Pablo, que está orando por ellos y encomendándolos a Dios. ¿Qué significa eso, que los encomendó a Dios? Eso significa que él los pone al cuidado de Dios. ¿Ustedes creen que Dios pueda dar un buen cuidado? Los encomiendo a Dios. Y luego dice, y a la palabra de su gracia, lo cual es sinónimo del evangelio de Jesucristo que él predicaba solemnemente. Hermanos, él le está diciendo a los pastores en Éfeso que lo que Dios les ha dado es suficiente para edificarlos y darles herencia. Lo que Dios nos ha dado en su palabra es suficiente. La obra de Dios es suficiente. Dios es suficiente y debe ser suficiente para nosotros, lo que significa que no necesitamos a Dios y algo más. Nuestro gozo no puede estar atado a nada más que a Dios, porque entonces estamos fallando en lo que Dios establece en su palabra. Hermanos, el evangelio es poder de Dios para salvación del que cree. El evangelio trae de muerte a vida a una persona. El evangelio es lo que Dios utiliza para llevar a cabo su obra, y es su obra completada en Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, nosotros lo tenemos todo en Cristo. Yo sé que todos estamos pasando por alguna situación o circunstancia que nos hace pensar que necesitamos algo más. Pero yo quiero retar ese pensamiento en tu mente y recordarte que en Cristo lo tenemos todo. A lo mejor no son las cosas como tú las quieres, pero en Cristo lo tenemos todo. Y busca la satisfacción completa en Cristo. Él dice, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles herencia. Y darles herencia. Esto es lo que Pablo luego les recuerda a los Efesios en el capítulo 1, versos 13 y 14. Él dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Hermanos, tenemos una herencia en Cristo. Lo tenemos todo en Cristo.
Y luego Pablo dice, ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben bien que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y de los que estaban conmigo. Y todo lo que les mostré, que así trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo no era un vividor. Pablo no dependía completamente de las personas para que entonces era hacer la obra del Señor. Él hacía la obra del Señor hubiera o no hubiera. Y si no había, se ponía a trabajar. Y si no había esto, seguía predicando. Y como quiera, seguía predicando. Porque él estaba cumpliendo un mandato del Señor. Hermanos, obviamente tenemos que tener mucho cuidado porque hoy día vemos esto a diestra y a siniestra. Personas que están utilizando el Evangelio de Cristo para llenar sus bolsillos. Ese no es el modelo pastoral que Pablo enseña. Es un modelo pastoral de trabajo, de servicio, de sacrificio, de entrega. Total en todo momento. ¿Por qué? Porque Pablo no estaba para que lo sirvieran, él estaba para servir. De la misma forma en que Jesucristo no vino para ser servido, sino que vino para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Esto es una enseñanza que Pablo le había enseñado a la iglesia en Éfeso, aunque estas palabras no es una cita directa, eso no aparece en los evangelios, no se encuentra en ningún otro lado. Se sabe y se entiende que por la tradición oral Jesucristo enseñó que más bienaventurado es dar que recibir. Y debe estar en nuestro pensamiento y debe estar en nuestro estilo de vida el hecho de que nosotros somos bienaventurados cuando nuestro enfoque está en compartir con otros lo que Dios nos ha dado. Y ahora pasamos a la última parte. Aquí termina el discurso. Cuando termina el discurso de Pablo, Pablo dice, o Lucas dice, que es el que está escribiendo aquí, dice, Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban. Estaban afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro. Y lo acompañaron hasta el barco. Qué historia triste, ¿no? Yo leo esta parte y se me hace difícil controlarme. Es simplemente pensar a hombres llorando desconsoladamente porque era la última vez que iban a ver a Pablo. ¿Alguna vez usted ha llorado desconsoladamente? Estas personas tenían un profundo afecto por Pablo y Pablo tenía un profundo afecto por ellos. Dentro del cuerpo de Cristo el Señor va a desarrollar relaciones entre nosotros que vamos a tener un profundo afecto los unos por los otros. Un profundo afecto. Si yo tuviera que salir de esta iglesia mañana, yo he estado aquí 2 años. Pablo estuvo 3 en Éfeso. Pero si yo salgo de aquí, yo estaría destrozado, llorando. Yo no sé ustedes, a lo mejor hacen una fiesta y celebran cuando me vaya. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que hay profundos afectos en el cuerpo de Cristo. Yo les amo a ustedes. Y yo siento ese amor hacia mi persona y hacia mi familia también. Hermanos, esta es muchas veces la familia que nosotros tenemos. Dios nos ha bendecido con una familia de sangre y Dios nos ha bendecido con una familia espiritual. Hermanos, que ese mismo afecto crezca en nosotros, los unos por los otros. Imaginen la escena, él se arrodilló y oró con todos ellos. Comenzaron a llorar todos desconsoladamente y abrazándolo lo besaban. Estaban afligidos y lo acompañaron al barco con el pañuelito. Usted puede decir, pastor, pero esto es un mensaje a los pastores, porque le está hablando a los pastores. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, les recuerdo lo que es un verdadero siervo del Señor.
Ya mismo te explico qué tiene que ver esto contigo. Un verdadero siervo del Señor es humilde, como lo vimos en el verso 19. Sirve con humildad en medio de lágrimas, pruebas, cadenas y aflicciones. No rehúye predicar toda la verdad y todo el propósito de Dios. No rehúye predicar todo el consejo de Dios a todos, sin excepciones. Es desprendido y sacrificado, su vida está centrada en el Evangelio, amonesta, corrige, disciplina, no ama el dinero, no es avaricioso, no es codicioso, es un trabajador incansable, sirve y no busca ser servido. Hermanos y hermanas, los pastores de Park Baptist Church aspiramos con todo nuestro corazón y con la ayuda del Señor a poder ser verdaderos siervos del Señor, imitando este modelo pastoral del apóstol Pablo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Hermanos, les pido de favor que usted evalúe semanalmente a sus pastores, no con un espíritu de crítica, sino con un espíritu de acuerdo a la palabra de Dios. Número 2, por favor, ore por sus pastores. Necesitamos encarecidamente de sus oraciones. Ore por sus pastores. Y número 3, al igual que los pastores, que sus vidas testifiquen el Evangelio de Jesucristo de manera solemne. Y tengan cuidado de ustedes mismos. Tengan cuidado de la congregación, amándose unos a otros y estando pendientes unos a otros, perdonándose unos a otros, soportándose los unos a los otros. Estén alerta porque la falsa enseñanza se entra bien sutilmente. Estén alerta, pendientes a la palabra del Señor. Y tengan una actitud de siervos y de sacrificio. Hermanos, por más que tú sirvas, nunca vas a poder compararte de la manera en que Cristo nos sirvió a nosotros. Sirvamos al Señor, demos nuestra vida en el servicio por el Señor. Que todos aspiremos en nuestra vida a lo que dijo Pablo en Hechos capítulo 20, verso 24. Cuando él dijo que en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, es mi oración que el último discurso de nuestras vidas, sus vidas, ese último discurso que nosotros podamos decir antes de partir de este mundo y estar delante de la presencia del Señor, que nosotros podamos decir estas palabras que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Segunda de Timoteo 4, 7, 8, él dijo: he peleado la buena batalla y he terminado la carrera y guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este recordatorio que nos has dado el día de hoy. Y te pedimos, Señor amado, que nuestros ojos puedan estar firmemente en la obra redentora de Cristo Jesús. Es por tu sangre derramada en la cruz, Señor, que tú compraste a un pueblo, que compraste tu iglesia. Y te ha placido, Señor, llamarnos a salvación, llamarnos a ti, para que nosotros a través de nuestras vidas y a través de nuestro mensaje testifiquemos solemnemente de la gracia del Señor Jesucristo. Padre, yo te pido que como iglesia nos fortalezcas, que tú nos ayudes, Señor amado, a crecer cada uno de manera individual y de manera congregacional. Que nos permita, Señor amado, ver este modelo pastoral para que protejamos la iglesia, protejamos la congregación y para que sea aplicado en cada una de nuestras vidas. Padre, te necesitamos y te damos la gloria. Sabemos que en este mundo vamos a tener aflicción,
pero confiamos en tus palabras que tú has vencido al mundo. Señor amado, si aquí hay alguien que no profesa fe en Cristo o que su vida no va de acuerdo a las Escrituras, yo te pido por tu Espíritu Santo que tú les des convencimiento de pecado para que ellos puedan arrepentirse contigo, para con Dios, y creer en el Señor Jesús para su salvación. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pongámonos de pie, hermanos.